Hola, ¿qué tal? Saludos. Tiempo en Teledeporte, tiempo para el ciclismo y nos citamos con la 22ª edición de una prueba más que clásica en el calendario ciclista español, europeo y mundial, como es la Challenge de Mallorca, que, como decimos, en este 2013 llega a su 22ª edición, y empezando como siempre con el típico paseo de 116 kilómetros por el paseo marítimo de Palma. 10 vueltas a un circuito de 11 kilómetros 600 metros, que ha estado precedido, como es habitual, por la presentación de los equipos, que en esta ocasión son un total de 19, 9 de ellos de la máxima categoría UCI Pro Tour, 6 de la segunda división continental profesional y 4 de la tercera división continental UCI. Este es el equipo en el que ahora milita el mallorquín Joan Orrac, el equipo Madison Genesis. Otros equipos como el Novo Nordisk, el Rique Shanks, o este es el Rus Velo, el equipo ruso, un equipo siempre peleón. La presentación de todos los equipos en una jornada fresca. La temperatura estaba rondando los 10 grados poco antes de las 11 de la mañana, cuando tenía lugar la salida del Gran Premio, y además con un viento que molestaba al pedalear de los corredores y que era especialmente de cara en la parte en la que encaraban la línea de meta. El equipo Caja Rural, hemos visto cómo subía las escaleras Antonio Piedra, vencedor de etapa de la Vuelta Ciclista a España en los Lagos de Covadonga el pasado año. Este es el equipo Cofidis, donde entre otros estrenaba temporada el español, el andaluz Luis Ángel Mate. El equipo Europcar, un equipo, el francés, siempre peleón, siempre competitivo, y lo iba a demostrar en esta primera jornada, siendo protagonista de la escapada principal, que, como es habitual en esta primera jornada de la Challenge, no ha tenido el premio, la recompensa de la llegada en solitario. Subiendo al podio el equipo Lotto Belisol, un equipo que ya llega con el zurrón bien cargado de victorias, las conseguidas por André Greipel, ganando 2 etapas del Tour Down Under, esa primera prueba de la máxima categoría World Tour, y que además ganaba la clásica precedente. Garmin Sharp, otro de los grandes equipos, y que además aquí tenía a uno de los grandes sprinters en opción al triunfo de esta primera etapa, Tyler Farrar, el estadounidense, que intenta recuperar ese golpe de pedal perdido la temporada pasada. Lampre Merida, otro equipo potente, y que tenía en sus filas a Alessandro Petacchi, el equipo holandés blanco. Ahí está Juan Magarate, el ex campeón de España, un equipo, el holandés blanco, el heredero en toda su estructura del antiguo Rabobank, un equipo que ha decidido de manera preventiva apartar del equipo al murciano Luis León Sánchez hasta que quede aclarada su implicación en la Operación Puerto, que ha vuelto a empezar a juzgarse estos días. El equipo Euskaltel Euskadi, uno de los 9 de la máxima categoría, y Joaquín Rodríguez, el mejor ciclista en la clasificación UCI de 2012, que disputa aquí en Palma su segunda competición de la temporada, después de haberse estrenado, igual que Alberto Contador, en el Tour de San Luis en Argentina. Y otro gran equipo, el equipo Sky. Hemos visto ahí a David López, al vizcaíno, una de las grandes incorporaciones de este equipo, en el que debutaban en esta primera jornada 2 corredores muy importantes, como Bradley Wiggins, vencedor del Tour de Francia, su compañero Chris Froome, y el campeón de España, el cántabro Fran Ventoso, al lado de José Joaquín Rojas. También Alejandro Valverde, un Alejandro Valverde que inauguraba aquí su calendario ciclista. El señor Bauzá, presidente de la Comunidad Balear, al lado de Alejandro Valverde y de José Luis López Cerrón, el presidente de la Federación Española de Ciclismo. Desde fechas recientes ganaba el pasado mes de diciembre esa elección. Alejandro Valverde, Joaquín Rodríguez, Bradley Wiggins, 3 de los grandes nombres de los corredores que disputan esta Challenge de Mallorca, que, recordemos, consta de 4 pruebas absolutamente individuales. No hay una clasificación general oficial que vaya recogiendo los tiempos de todos los corredores. Aquí no es obligatorio completar las 4 jornadas. Un corredor puede disputar una jornada, no salir a la siguiente, decidir hacerlo en la tercera. Hay esa libertad, y además en un lugar, el de Baleares, que muchos corredores eligen para
preparar la temporada, dado lo benigno de su clima, aunque como decimos en las últimas jornadas el tiempo no ha sido precisamente muy lustroso, muy espectacular. Tomaban la salida un total de 183 corredores, la SEO, la Catedral Balear, mirando, observando el deambular de los corredores en estos primeros kilómetros. Ahí en el centro de la imagen Alejandro Valverde y Joaquim Rodríguez, que fueron compañeros durante unos cuantos años, y ya se han producido los primeros arreones, los primeros ataques en el pelotón, como es normal, por parte sobre todo de los equipos más modestos. Kilómetro 3, y el que saltaba era Óscar Santamaría, el corredor del equipo Burgos BH Castilla y León, que ha llegado a coger una ventaja muy pequeña, con el presidente del gobierno balear, el señor Bauza, siguiendo la carrera, este trofeo Palma, desde uno de los coches. Más equipos interesados en mover la carrera, y este va a ser el momento en el que saltan los dos protagonistas de la escapada de la jornada. El corredor, aquí lo vemos, dorsal 168, Perry Kemener, corredor del equipo Europcar, al que se iba a unir Francisco Javier Moreno, el corredor del equipo Caja Rural. Saltaba primero el corredor francés, se le unía el español, lo atrapaba en el kilómetro 18, eso quiere decir aproximadamente mediada la segunda vuelta. Igor Antón, al que veíamos pasar al lado de este hombre, Bradley Wiggins, un hombre que sigue pedaleando en casa, porque ha hecho aquí en Mallorca buena parte de la preparación invernal. Bagués, otro corredor del equipo Euskadi, que había saltado en persecución de estos dos corredores, a los que nunca les han dejado coger mucha ventaja. Aquí les informan los comisarios de moto que su ventaja es tan solo de 1 minuto y 20 segundos. Es un circuito de ida y vuelta con una única ascensión. Es una cuesta más que otra cosa, donde se situaba en las vueltas tercera y quinta, los dos pasos de premio de la montaña, para decidir el primer líder de la general de la montaña, y después en los pasos segundo y quinto por meta, segundo y sexto estaban las metas volantes, y en las vueltas cuarta y octava los sprints especiales. Por detrás, ningún equipo que tomaba la responsabilidad de marcar el ritmo en el pelotón, simplemente la inercia del grupo que hacía que estos dos corredores no cogieran una ventaja que preocupara al pelotón. Por detrás seguía Bagués, el corredor del equipo Euskadi, Aritz Bagués, dorsal 270, que durante unos kilómetros ha estado cerca de atrapar a esos dos corredores. Cabeza de carrera, Perry Kemener, el francés del equipo Europcar, y Francisco Javier Moreno, el corredor de Caja Rural, pero en ningún momento ha conseguido atraparles. Paso por la meta volante, y Mikel Aristi, el que cogía el relevo de su compañero Aritz Bagués una vez era atrapado. Euskadi, que ha jugado en ese sentido, ha corrido a contrapié intentando coger la escapada de la jornada, primero probándolo con Aritz Bagués, después con Mikel Aristi, y aunque en el caso de Bagués llegó a estar a 10 segundos de contactar con cabeza de carrera, Aristi lo más cerca que estuvo fue a unos 20 segundos. Mirándose aquí los corredores que estaban trabajando por parte de diferentes equipos, a ver si había algo de acuerdo, mientras equipos como por ejemplo los compañeros de Caja Rural, que asomaban en la cabeza del pelotón, era para molestar la persecución más que para otra cosa. Aritz, Mikel Aristi, y este es el tercer paso por la línea de meta. Absolutamente de acuerdo a la hora de repartirse las clasificaciones en el Gran Premio de la Montaña. En los dos pasos, el primero ha sido el corredor de Caja Rural, Francisco Javier Moreno. En cambio, claramente
en las metas volantes. El que pasaba primero era el corredor francés del equipo Europcar, Perric Quemener. Como es habitual en esas ocasiones, siempre se llega a un rápido pacto para decidir quién es primero en cada una de las clasificaciones intermedias, y con esos pasos se aseguraban uno ser líder de la montaña, el otro de las metas volantes. Rui Costa, el corredor portugués del equipo Movistar, uno de los que estuvo disputando el Tour Down Under. Un gran principio de temporada para el equipo Movistar, que con Javi Moreno fue segundo en la clasificación general final y el equipo acababa segundo en la clasificación por equipos. Este es el instante en el que el pelotón atrapa al escapado, a uno de los escapados de la jornada, al corredor Francisco Javier Moreno del equipo Caja Rural, mientras veíamos a Perric Quemener, y por detrás seguía con ese intento que acabó demostrándose inútil Mikel Aristi de contactar con Cabeza de Carrera. Otro paso más en solitario por la línea de meta. El viento soplaba de manera, pues eso, que molestaba a los corredores, aunque no fuera de una manera muy vistosa. Pero ahí en el paso por la línea de meta era de cara, y eso era un elemento, un detalle que los corredores, que los equipos con sprinters y los llegadores tenían que tener en cuenta a la hora de asomar la cabeza. Caso de una llegada masiva al sprint. El equipo Movistar, que decidía tomar un poco más la responsabilidad de marcar el ritmo en la persecución, quizá fue el equipo que más invirtió, sin hacerlo excesivamente, a la hora de mantener las distancias con este hombre, con Perric Quemener, que llegó a una máxima diferencia en la sexta de las 10 vueltas en ese paso por la línea de meta, cuando la ventaja respecto al pelotón era de 3 minutos y 50 segundos. Mientras Mikel Aristi, recibiendo ahí el apoyo de su equipo con el director Aritz Arberas, pues recibía esas palabras de ánimo, vamos para adelante, pero nunca ha estado lo bastante cerca de atrapar a Perric Quemener. Las palmeras del paseo marítimo mostrando ese viento que ha soplado durante la jornada, la temperatura fresca a pesar de que asomara el sol. Y Perric Quemener en otro paso más en solitario por la línea de meta. El pelotón ya le tenía perfectamente controlado en una jornada en la que había, pues eso, grandes llegadores como Ben Swift por parte del equipo Sky Movistar, con 2 bazas, el campeón de España, el cántabro Fran Ventoso, también José Joaquín Rojas, un José Joaquín Rojas que volvió a hacer plazas entre los 10 primeros en más de una ocasión en ese Tour Down Under. Omega Pharma Quick Step con Dries Devenins, Euskaltel Euskadi, aunque no tenía un llegador tan claro. Theo Bos, el corredor del equipo blanco, el anterior Rabobank. Ahí está Alejandro Valverde en el día de su estreno en la temporada 2013. Ven como todos los corredores llevaban manguitos, y esa diferencia de 3:35 la desventaja del pelotón, donde ahora tiraba Orica Greenedge, trabajando para Alan Davis o para Michael Matthews. Euskadi también situándose, como decimos, para caso de una llegada al sprint, apostando por Ben Swift, un hombre que ya sabe lo que es conseguir triunfo de etapa en la Vuelta Ciclista a España. Y el cielo negro en el horizonte, con Alejandro Valverde dejándose ver en estas primeras plazas. La jornada más sencilla de todas las 4 de la Challenge de Mallorca. En la de este lunes completarán 167 kilómetros entre
Santanyí y Ses Salines con 4 puertos de cuarta categoría. El pelotón que ya atrapaba a Mikel Aristi, al corredor del equipo Euskadi. Y aquí ya con más equipos trabajando. Mucha velocidad. Omega Pharma Quick Step también interesado. Y ese es el momento de la neutralización de Perrik Kemener. Sucedía en el kilómetro 88. A algo más de 2 vueltas para el final. Y ahí podría decirse que empezaba otra carrera con Alejandro Valverde comiendo y bebiendo. Un poquito por delante veíamos a ese dorsal 51 del equipo Euskaltel Euskadi, Jona Verasturi. El pelotón estirado con una velocidad lo bastante alta como para hacer desistir de cualquier intento de aventura en solitario a muchos corredores, aunque sin duda los equipos con corredores más modestos y los equipos más modestos estaban barajando esa posibilidad, pero con equipos como Movistar, Omega Pharma, Quick Step, Sky o Lotto delante, se hacía harto difícil pensar en esa aventura. Ahí va el propio Bradley Wiggins, el campeón del Tour de Francia y campeón olímpico contrarreloj, marcando la pauta en el pelotón. Un Bradley Wiggins que era ahí precisamente en ese octavo paso por la línea de meta, el primero encabezando el pelotón, puntuando para esa clasificación de los sprints especiales. El grupo compacto, sin más problemas, sin más averías, aunque en la parte final iba a haber algunas caídas. Son primeros días de competición para muchos corredores que llegan pues eso como auténticos potros salvajes que han estado entrenando durante buena parte del invierno, que quieren empezar a sacar rédito a ese esfuerzo de pretemporada, etapas cortas, etapas muy nerviosas, con una llegada al sprint que está prácticamente cantada y con muchos corredores que se buscan la vida intentando jugar sus bazas y a lo mejor a veces pasando por donde casi no hay hueco, simplemente un simple afilador, eso de tocar rueda delantera con la trasera del otro, que provoca la caída. Ahí está Bradley Wiggins en esas posiciones cabeceras, Orica Green Edge y Movistar, cada uno trabajando para defender sus intereses, mientras veíamos a David López, el ex corredor de Movistar, esta temporada en el equipo Sky, sin duda el vizcaíno, un buen escalador, será un buen ayudante para Bradley Wiggins, para Chris Froome en las montañas. Esperemos que del Tour de Francia o si no de otras pruebas importantes en las que seguro va a estar el equipo Sky. Y ya estamos en febrero y en fechas recientes empezará también ese juicio por la reclamación presentada por el equipo de Joaquim Rodríguez. Ahí está el dorsal 1, Bradley Wiggins, digo, la reclamación presentada por el equipo de Joaquim Rodríguez contra la exclusión de la máxima categoría, de la categoría World Tour, el equipo Katyusha. Y ahí vemos una de las caídas. Está afectando a un corredor del equipo Burgos BH Castilla y León, efectivamente, quejándose un poco en general, y ahí ya empezando a recuperarse. Otra caída es afectando a un corredor del equipo Euskaltel Euskadi, también un Katyusha implicado, y un hombre del Lampre que buscaba sorprender al pelotón. Y otro caído, y este es precisamente uno de los escapados de la jornada, Francisco Javier Moreno, el corredor del equipo Caja Rural.
ahí en esa isleta central entre las dos partes de la calzada. No sabemos si ha ido a parar ahí directamente, cayendo en terreno más blando, o ha dado contra el asfalto directamente. La aventura del corredor del equipo Lampre, si no he visto mal, era Filippo Pozzato, en el momento que es atrapado por el pelotón del que seguía tirando con decisión el equipo Orica Green Edge. Ahí veíamos ya como uno de sus integrantes, después de haber acabado el trabajo, se dejaba caer a cola de grupo de Kleinmanot y ya se lanza el sprint y lo hace con decisión y desde lejos el corredor del equipo Lotto Belisol, Kenny de Haes, con un sprint desde muy lejos y sorprendiendo absolutamente a todo el mundo. Triunfo incluso un poco sorprendente de Kenny de Haes, por delante el corredor de Lotto Belisol, por delante de Tyler Farrar, el estadounidense del equipo Garmin. En tercer lugar ha quedado Ben Swift, el corredor del equipo Sky, y Alessandro Petacchi cuarto. Ahí está la llegada. Kenny de Haes, un buen llegador, pero que no estaba precisamente en todas las quinielas. Una repetición más de Haes y otro triunfo más para el equipo Lotto Belisol, que gracias a los sprints está acumulando ya varios triunfos esta temporada, sobre todo con André Greipel, también con Kenny de Haes. Segundo Tyler Farrar, tercero Ben Swift, cuarto Alessandro Petacchi, quinta y sexta plazas para dos corredores españoles, ambos del mismo equipo, del equipo Movistar. Quinto, Fran Ventoso, el campeón de España. Sexto, José Joaquín Rojas, en un sprint bastante descontrolado. Ha sprintado, ha arrancado desde muy lejos Kenny de Haes. Ahí va remontando Tyler Farrar en esa línea de meta que tiene ese ligero giro hacia la derecha. Para superarle tenía que ir abriéndose Tyler Farrar y le han faltado metros al estadounidense del equipo Garmin. Esos son los tres primeros de la etapa. De Haes en el centro, Tyler Farrar a la derecha, Ben Swift a la izquierda. La clasificación de la etapa: 2 horas 39 minutos los que han tardado en completar esos 116 kilómetros de la primera etapa. Y Kenny de Haes, que se convertiría en el primer líder de esa general virtual, porque no hay como tal general en la Challenge de Mallorca. Kemener, el francés del equipo Europcar, primero en las metas volantes, 6 puntos, 2 para Mikel Aristi, otros 2 para Francisco Javier Moreno, el corredor del equipo Caja Rural. También Pierrick Kemener es el primero en la clasificación de los sprints especiales, con 3 puntos, los mismos que Bradley Wiggins, al que veíamos en esa octava vuelta ser el primero encabezando el pelotón al paso por la línea de meta. Y el corredor del Caja Rural, Francisco Javier Moreno, que ha tenido la recompensa de ser el primer líder de la clasificación de la montaña, al ser primero en esos 2 pasos por el premio de la montaña, en esa pequeña cuesta, la cuesta del gas, en las vueltas tercera y quinta. Primer mallorquín, el corredor del Lotto Belisol, Vicent Reynés. Segundo, Lluís Mas. Tercero es Joan Carles Riutort. Y de nuevo Pierrick Kemener como primero en la clasificación de la combinada, por delante de Francisco Javier Moreno, su compañero en esta escapada. La segunda etapa, la segunda cita de la Challenge de Mallorca, esa jornada que va a llevar a los corredores desde Santanyí a Ses Salines, con esos 4 puertos de cuarta categoría. Una jornada de sube y baja que verán el resumen aquí en Teledeporte.